Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Presentarles a un gran amigo, colega, artista, José González, alias Pepue. Pepue, amigo, muchas Gracias. gracias por aceptar esta entrevista. Pues esta entrevista va más que nada para una investigación en la UNAM sobre mi proyecto, en el cual hablo sobre lettering aplicado a, a diferentes tipos de proyectos, pero a través de aspectos emocionales y justo aplicado a identidad visual, de lo que vamos a hablar un poco hoy con el buen Pepue, un gran conocedor creo que en esa área, desde diferentes aspectos, un poco más enfocado a la publicidad, que eso también es algo que le brinda un enfoque diferente también a ver la letra, ¿no? Desde esa perspectiva, desde la publicidad. Así que pues conozcamos un poquito de él, sus opiniones y sobre su conocimiento acerca de este tema. Pues amigo, muchas gracias antes que nada por estar aquí. Eh, pues vamos a hacer una pequeña platiquita solamente para conocer un poco del trabajo y tu proceso creativo, tanto tu proceso profesional también creo que es interesante conocerlo. Y pues justo que también la gente pueda tener ese acercamiento, ¿no? También con nosotros como profesionales de lettering, que creo que también es un tema que a veces muchos de nosotros pues desconocemos si somos profesionales o no, porque como tal no hay una especialidad de lettering, sino la mayoría de veces es empírico nuestro conocimiento. Y pues justo también conocer eso, ¿no? Así que bueno, para empezar me gustaría preguntarte, ¿a ti qué te define o qué defines hoy en día que sea un profesional del lettering? ¿Cómo lo considerarías, güey? Que alguien es un profesional del lettering en la actualidad. Para poder considerarte profesional dentro del lettering, tiene que ser base de tu trabajo. Tener recorrido que te dé esa sabiduría en el área, ¿no? Claro, claro. Sin redondear mucho, creo que se enfoca en eso. Si se vuelve algo parte de tu día a día profesional, te vuelves un profesional de las letras. Igual el expertise, ¿no? O sea, a partir de, obviamente tú tu proceso como profesional, pues obviamente te va a dar conocimiento de cómo poder considerar tu profesional. Tal vez has cambiado un poco en procesos de cómo abordar al cliente, cómo presentar el proyecto, ¿no? Que también creo que cuando iniciamos desconocemos todo ese tipo de cuestiones Sí. que van uno a conociendo día a día. Y Eso es, justo aquí voy a otra pregunta en la cual es como de, ¿tú qué diferencias claves crees que hay entre alguien que lo hace de forma como amateur a alguien profesional? Como te digo, tal vez tú ahorita tu expertise, que ya es muy amplio en este ámbito de la publicidad, pues obviamente ya te dio un expertise y un conocimiento que antes como amateur no lo tenemos, ¿no? claro. Porque realmente nadie es un profesional hasta que se va forjando propio, ¿no? Um, Claro, pero a ti, en ese caso, como qué claves serían fundamentales para ti? O sea, ¿o qué diferencias ves entre alguien profesional y alguien que está empezando? Si tienes, ¿crees que hay algunas claves específicas como de, este tal vez está empezando, o tú lo llegas a notar cuando alguien es tal vez alguien que está empezando, alguien amateur? yo creo que se profesionaliza, la diferencia es cuando ya lo haces tu trabajo, Claro, cuando ya es un servicio que tú ofreces, ya cuando alguien te paga por hacer letras, algo en lo que te especializaste, tienes que darle ese profesionalismo para poder ser un buen profesional de la letra. Si claro, no te claro. quedas en ese espectro donde pues hago letritas Por hobby, ¿no? por hobby y by the way hice una invitación Sí, sí. y órale, y le cobré algo a mi prima y listo. Entonces, creo que es diferente, ¿no? Los aspectos entre hacerlo de forma amateur, A hacerlo alguien profesional, profesionalmente. es todo lo que está alrededor de darle ese profesionalismo a tu trabajo. Y por ejemplo, tú ahorita, a través de tu experiencia, ¿qué habilidades crees que has desarrollado o qué habilidades crees que son fundamentales para poder hacer la ejecución del lettering? A nivel O sea, técnico, como tú sí, a nivel técnico, ¿tú qué habilidades crees que sean necesarias? ¿Técnico, de conocimiento? que a nivel técnico, tengo que decir que yo no tengo ningún estudio de la letra y todo el conocimiento ha sido empírico. Ok, Entonces, mucho conocimiento técnico ha sido por imitación, ver a colegas trabajar. He ido solo a un taller de lettering donde aprendí las bases, ¿no? Los renglones, la inclinación, el grosor de letra, cosas muy básicas. Y todo lo demás ha sido empírico. Entonces, que técnicamente podría decir que la evolución se ha dado empíricamente, sin un conocimiento atrás. Y ya últimamente he tenido la posibilidad o la fortuna de encontrarme con ciertos libros en los que puedo llegar a ver
técnicas, cómo es la técnica apropiada de hacer la letra. Y creo que a lo largo de esta carrera que he llevado, sí he aumentado mucho desde lo empírico, porque nunca lo estudié de ninguna manera. Hasta ahora, para poder aplicarlo de manera profesional, ha sido un gran crecimiento. Pero te Claro. digo, eso ha sido en un lapso de 10 años. 10 años donde se ha convertido en mi hobby a mi profesión. Pero has desarrollado algunas habilidades. Por ejemplo, yo te he visto la manipulación de los plumones Sí, y la habilidad que tienes. O sea, siento claro. que desarrollé esas habilidades. O ya las tenías, o cómo nació esa curiosidad. No, las habilidades, por ejemplo, yo siento que am, desde pequeño me ha gustado dibujar, entonces tengo conciencia de espacio y forma, ¿no? De composición, ¿no? Equilibrio de composición en un espacio. Como que la idea de eso lo tengo, ¿no? Y solo es rellenar esos espacios con algo que me gusta, que es la letra, que empecé con el tag Ah, ok. en la secundaria haciendo graffiti y luego empecé a dibujar más, empecé a tener más curiosidad y a la par de mi trabajo yo iba experimentando las letras y así es como... Pero al fin de cuentas involucraste una habilidad que ya tenías. O sea, por ejemplo, el tag, el realizar graffiti, pues era un conocimiento o una habilidad que ya tenías y que Sí, poco a poco la fuiste se fue puliendo. incorporando también, o sea, tanto tal vez el desconocimiento de que existía una rama, ¿no? Que se llamaba lettering y que tal vez podía partir desde el graffiti, Es que retomarlo y aplicarlo. hubo un auge por ahí del 2013, donde fue el tiempo donde yo llegué aquí a la ciudad, donde hubo un auge de lettering, con grandes artistas, el Faust, Elisa Living, los que yo empezaba a ver que hacían lettering y caligrafía, ¿no? Eh, entonces como que en redes sociales se empezó a mover mucho esa gráfica y me empezó a llamar mucho la atención. Y yo con mi background que tenía de graffiti y de tag, ¿no? Que al final de cuentas es caligrafía en el tag y lettering en el graffiti, eh, combiné esas habilidades que había desarrollado en la adolescencia para poder imitar, porque yo lo que hacía era imitar a las cosas que yo veía en redes. No Claro, tenía, no tenía otra fuente de conocimiento, una porque no había tanta curiosidad aún y porque no era algo que estuviera en mi día a día. Cuando trabajas en agencias, no siempre convives con personas más cercanas al arte o a ese tipo de disciplinas, como trabajas con personas que son administrativas, trabajas con personas que sí son creativas, pero en un área donde no involucras la mano y el papel y el lápiz. claro. Entonces, como no estaba en mi alrededor, fue como un pequeño gustito que se convirtió en una piedrita en el zapato que cada vez se fue haciendo más y más y más grande por la misma curiosidad de seguir experimentando y ver que la gente reaccionaba a lo que yo subía, que hacía. Órale, qué interesante. O sea, al fin de cuentas, una habilidad que tal vez ya tenías a través del graffiti, pues ve, te llevó también a aplicarlo un poco en tu trabajo actualmente, ¿no? Que eso Claro, ese así es, es un gran salto, ¿sabes? Del hecho de yo empezar a hacer letras a luego yo ya aplicarlo en el día a día en mi trabajo, ha sido un camino largo, de estira y afloja, sí, sí, porque la industria publicitaria se guía mucho por brand books, ¿sabes? Visuales de marca que a veces son inmovibles y hay muy poquitos espacios donde te puedas mover gráficamente hablando, ¿no? ok, Porque todo tiene que estar sujeto a los colores de marca, la tipografía de marca, el tono de marca, ¿no? Todo esos, todas esas reglas están alrededor de la comunicación que nosotros hacemos, que es la publicidad. ok. Y ahorita, por ejemplo, hoy en día, ¿tú crees que los artistas que hagan lettering, cuáles crees que sean los retos para que puedan vivir del lettering o de la letra? Porque estamos también ahorita, pues en consecuencia, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia artificial, que tal vez ya le puedes pedir un prompt y que te pida esto. Hay tipografías que ya más o menos ejecutan ciertos niveles como de lettering, que solamente a veces reconstruyen o reestructuran o vuelven a hacerlo. ¿Tú crees que hay alguno, bueno, aparte de esos retos, ¿tú qué retos consideras que hay o que hagan poder vivir del lettering? Bueno, tú lo trajiste a la mesa, esta evolución de la inteligencia artificial cada vez es más precisa, va evolucionando. Sin embargo,
llámanos románticos, pero hay un peso y un valor a algo hecho a mano. Se vuelve algo único, Claro. ¿no? Hecho por un humano, por una mano, Sí, está el incluso error, el ¿no? error, ¿no? Esto en un punto va a tener más valor que lo hermoso y preciso que te puede dar una máquina. Entonces, yo creo que ahorita estamos justo en un bache o en una ola que hay que aguantar, ¿no? Porque ahorita se viene una ola de que la inteligencia artificial está solucionando muchas cosas muy rápido. Entonces, los que no están muy especializados, se los va a tragar la IA, porque la IA los rebasa. Entonces, a la par, tú tienes que estarte especializando más y más o tener un valor agregado humano que la IA no puede darle. Claro. Yo creo que la clave es, dentro de tu carrera como letrista o calígrafo, es buscar la diferenciación, de alguna manera destacar del resto. Creo que es una regla muy común en todo y se puede aplicar en todos los trabajos y en todas las áreas laborales, es tratar de hacerte indispensable, ¿no? ¿Cómo encuentras eso? Diferénciate, ¿no? De los demás, que no seas uno más del montón, tienes que buscar tu valor agregado. ¿Qué le Claro. agregas tú a un trabajo excelente? Cuando tú tienes un trabajo excelente, que sabes que está bien técnicamente, bien compuesto, bien equilibrado, ¿qué más puedes dar? ¿Qué es ese extra? Ahí viene tu propuesta, ¿no? Ahí viene lo que viene de ti, no lo que ya es bello y visto. Creo que ahí está la clave para hacerte un diferencial en todo lo que puede generar también la IA. Claro. Sí, sí, concuerdo con ello. Sí, la diferenciación es muy importante y creo que, pues justo también creo que lo mencionaste al inicio, pues encontrar tu estilo, ¿no? Que a veces es muy complicado. A veces, pues obviamente, siempre creo que tenemos referencias visuales de muchas partes, Sí. desde la calle hasta en redes sociales, cualquier lugar creo que hay letras y creo que son una fuente de inspiración. Ahora quiero adentrar un poco más a tu proceso creativo. El proceso creativo. Sí, sí, justo. ¿Cómo es tu proceso de trabajo cuando desarrollas una pieza, alguna identidad, algún proyecto que involucre la letra? ¿Cómo es tu proceso de trabajo? Creo que es muy diferente dependiendo del proyecto. Es muy diferente recibir un brief para una identidad gráfica, a recibir un brief para una campaña publicitaria, que es lo que yo hago, ¿no? Yo hago publicidad, eh, y by the way, uso la letra como diferenciador dentro de esta industria. Justo. Entonces, el proceso siempre es diferente. Por ejemplo, si el proceso es una identidad gráfica, un branding que tenga que hacer para algún emprendimiento, un restaurante, algo así, siempre lo primero es poder tener una entrevista con el dueño, ¿no? La persona encargada, como para sentir cómo es esa persona. Algo que yo aprendí de la mercadotecnia es que es vender. Tienes que vender a ti como el producto, ¿no? Entonces tienes que entender a tu cliente, tienes que saber cómo venderle. Es decir, si tienes un cliente que es algo distraído, no entiende bien eh, tal vez el lenguaje gráfico, eh, tal vez no ni siquiera le interesa, pero él necesita un logo. Claro. La forma de llegar a él es poder venderle lo que es más visto o más conocido para que él pueda reconocer. Ya que si tú llegas con algo demasiado rebuscado o demasiado conceptual, a él no le va a interesar y te va a dejar ir. Entonces, tienes que medir muy bien a tu cliente. Ahí es donde yo empiezo en ese proceso. Ok, Conociendo al cliente, hablando con él, que él me platique de su negocio, ¿no? Su restaurante o su bar o lo que sea, que me platique. Y voy estudiando no solo lo que me está diciendo, sino el lenguaje para conocerlo a él y saber cómo venderle y que él quede feliz. Al final de cuentas, me estoy volviendo un prestador de servicio, soy un vendedor, eh, porque eso estudié mercadotecnia, no estudié diseño gráfico. sí, sí, Entonces, siento que ese skill me ayuda a retener clientes y a poder tener una mayor satisfacción. Después de eso, a un cuestionario muy simple sobre cómo es tu negocio, quiénes son tus competidores, qué has visto que te gusta, qué otro negocio de tu rama te gusta, para ver con quién se compara
y poder dar en el lugar exacto, ¿no? Después de ahí ya empieza el proceso, ¿no? Que es un proceso de, no sé, de unas 6 a 12 semanas según cambios, pero es más o menos el proceso donde es muy básico. Resumiéndolo es bocetaje, ¿no? Bocetaje de la idea, hay un mood board como mostrando el universo gráfico en el que nos vamos a mover. Después de ahí paso a bocetaje. Después de esa ronda de que el bocetaje esté aprobado, pasamos a variaciones en boceto. Después de eso pasamos a vectorización. Después de eso pasamos a colores. Y después de eso ya empezamos a desarrollar todo el material. Pero, por ejemplo, cuando bocetas o vas a tener tu espacio para dibujar, ¿no? Sí. Tu espacio, ¿cómo tiene que estar? ¿Tiene que estar cómodo, musiquita? ¿Cómo es tu mood en ese aspecto? ¿Cómo es que sale la inspiración? Claro, el ritual, ¿no? Claro, Eh, algo que hago muy seguido como para empezar el ritual es salir de mi, de mi comodidad. En mi departamento tengo un espacio que considero mi oficina, mi estudio, donde puedo sentarme tranquilamente a dibujar, pero estoy muy cómodo. Entonces necesito incomodarme un poco como para salirme de la zona, ¿no? de la zona y no caer en algo repetitivo o algo que haya tenido en la cabeza. Entonces, desde el principio es incomodarme. Lo que hago es me voy a una cafetería rodeado de gente donde me pueda dar pena Ok, dibujar, ¿no? Entonces así me esfuerzo y esa es una manera que funciona mi cerebro, ¿eh? No, es muy personal, es algo que mi mente tenga que sacarlo con presión un poco, claro. ¿no? Tengo que sentir esta presión para que mi cerebro me traiga Entiendo ideas, completamente, sí. ¿no? Porque si no, si estoy muy cómodo, empiezo a pajarear, empiezo a divagar, y divago demasiado y no llego a nada. Entonces, cuando ya encuentro esa presión, después de haber divagado, me voy a un café, siento la presión y empiezo a bocetar, a bocetar, a bocetar. Después de bocetar en varios lugares, si siento que no, me voy a otro lugar, y así. Um, ese es mi espacio, ¿sabes? Llegar a un lugar, un café, pedirme un café o un trago, también voy a bares, eh, estar sentado y así empieza mi proceso. Mi proceso creativo empieza en una mesa de un bar. Qué interesante. Y aparte, qué interesante que la incomodidad sea parte de tu proceso, ¿no? Sí, Eso está curioso. Pero sí, interesante, muy interesante. Creo que entiendo un poco la parte de salirte de la zona de confort, porque yo también suelo hacerlo. Pero, por ejemplo, yo me salgo, no sé, igual me gusta trabajar bajo presión. Creo que sí, es cierto. En otros trabajo bueno, yo trabajo más cuando tengo presión de muchos proyectos a veces, o a veces me gusta atiborrarte de tener de proyectos. proyectos y estar ocupado. Sí, Pero también digo, de repente ya uno se cansa y ya dices, ya. el Sí, cerebro sí, te sí. agradece cuando le bajas a la intensidad. Pero sí es eso, es salirme de la zona de confort, porque la zona de confort la uso para divagar, pensar y idear, pero el momento donde ya tengo que ejecutar, tengo que ponerme incómodo. Qué chido. Aquí, por ejemplo, para ti, ¿crees que juega un papel? O sea, sé que vienes del tag, sé que vienes del graffiti, pero para ti, ¿crees que la caligrafía juega un papel importante para el desarrollo del lettering? O sea, aunque al final sea lettering, pero tal vez para ti crees que, o sea, tal vez no la domines la caligrafía, tal vez no la hagas, pero a veces no sé, el conocerlo un poquito de cómo son, cómo se hace, Claro, ¿crees que claro. es un aspecto fundamental? Para mí, en mi opinión, sí. Em, tienes que saber la construcción de la letra, sentir la letra, el saber dónde hay presión, dónde no hay presión, ¿no? Tienes que sentir el movimiento de la muñeca, desde el codo, desde el hombro, desde donde lo manejes, como para entender bien la letra antes de dibujarla. Claro, Ya dibujándola puedes deformarla de mil maneras, es tu imaginación, ¿no? Pero sí creo que la caligrafía tiene un lugar fundamental en la construcción de la letra que luego tienes que dibujar en lettering. Entonces yo diría que sí, sin duda la caligrafía es la base de poder tener una carrera en lettering. Aunque no te dediques a eso, ¿eh? claro. Y tal vez poniendo de ejemplo, yo no hago tanta caligrafía, manejo el plumón,
Blush Pen manejo el plumón grueso para hacer tag. eh, Me gusta, pero me enfoco más, o creo que hago más lettering que caligrafía. Claro. Sí, siento que la caligrafía también para mí, de mi manera personal, siento que es importante porque, o sea, haciendo metafóricamente, siento que sería como el huesito y ya lo que le quieras agregar, más músculo, menos quita la capa, allá, ya es tu monstruito, ¿no? Lo que vas a generar o lo que vas a construir, que viene siendo el lettering, ¿no? Justo, Justo. pero tenemos una base que es la caligrafía. Sabemos cómo se hace la letra, pero de ahí podemos deformarla, ¿no? Claro, creo que el entender la caligrafía, sobre todo en temas de intención, movimiento, gestura de la letra, es importante saber cómo, hasta dónde puede llegar una D, hasta dónde Exacto. puede llegar una S, ¿sabes? Y eso lo conoces solo con caligrafía, con el movimiento, ¿sabes? Hasta dónde te llega el círculo, hasta dónde se ve raro, hasta dónde todavía se compone bien, ¿no? La curva. Y eso es practicándolo primero en caligrafía y luego lo puedes dibujar, porque si te avientas a dibujarlo antes de sentir hasta dónde llegas, dónde puedes expresar esa letra, creo que ahí hay fallas e inconsistencias luego que ves en piezas que están como Sí. desligadas, como que, ok, aquí esta lo pudiste haber jalado más o Hay menos. espacios, hay... Justo esa es la siguiente pregunta. O sea, las decisiones que tomas sobre cosas como de composición, peso, ritmo o estilo, ¿cómo es que tomas esas decisiones cuando estás diseñando? O sea, es como, primero analizas obviamente, supongo, bueno, lo que me has comentado, conoces al cliente, lo que te va a pedir el proyecto, obviamente Sí. depende mucho del proyecto, pero esas decisiones de cuando las tomas, siento que son muy importantes. ¿Tú cómo las consideras? Este tipo, así como tanto el peso, el ritmo, la secuencia. Yo creo que depende mucho de la pieza y el proyecto. Por ejemplo, parte de mi proceso te platiqué el proceso cuando hago freelance de branding o de identidad gráfica. Pero hablando de mi trabajo, que es la publicidad, la dirección de arte, esas decisiones se toman en base al brief, en base a lo que quieres comunicar. Claro. Te voy a poner un ejemplo. Si queremos comunicar que tenemos un internet muy rápido, conviene utilizar las letras en itálica, Claro, porque movimiento, les ¿no? da movimiento. Sea la tipografía que sea, la de Telcel, la de Movistar, la de la que tú quieras, si la pones en itálica le da movimiento, le da velocidad. Esas decisiones las tomas en base a lo que estás comunicando, en base a el cliente que tienes, ¿no? Por ejemplo, si tengo un cliente Chivas Regal, es un whisky algo refinado, entonces tal vez ahí tomaría la decisión de no usar una Impact itálica, tal vez usaría otra tipografía o una caligrafía, haría Con una caligrafía remates o algo así, con ¿no? remates, ariboles, ¿no? Que le den estas florituras que adornen más porque es un producto premium. Claro, Entonces, todas esas decisiones yo las tomo en base a muchas cosas, al cliente, al brief, al mensaje, ¿no? A la intención de la gráfica. Qué te quiero hacer sentir con esta gráfica? ¿Te quiero hacer sentir emoción por una nueva cerveza? ¿Te quiero hacer sentir seguridad por un auto, por un Volvo que tiene el mejor sistema de seguridad? Entonces, cambia la tipografía para eso, ¿no? Cada tipografía tiene su personalidad y te comunica diferentes cosas. Es diferente la tipografía de Chetos a la tipografía de algún seguro, ¿no? Uno te evoca emoción, sabor, y el otro te evoca la seguridad. Entonces, todas esas decisiones en dirección de arte, en publicidad, las tomo en base a estos elementos. Ese cliente, el brief y el mensaje. perfecto. Ok, interesante. Sí, yo creo que también a veces abordo igual, siempre, como que el brief es el, el parteaguas, ¿no? Donde inicia todo, ¿no? Como de analizas el proyecto, analizas el cliente Sí. y justo lo que quieres transmitir a través de la letra, ¿no? Que justo la letra también es muy representativa en diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, tú ahorita en general en proyectos de lettering que has visto tanto en publicidad, branding, ¿qué errores crees que son los más comunes que llegas a encontrar en cosas profesionales? Yo he visto también bastantes, pero tú cuáles has... No, mira, creo que sin intención de juzgar el trabajo de nadie, porque al final de cuentas alguien tuvo que hacerlo y le tocó.
ser esa persona que hiciera a lo mejor un trabajo que pidió el cliente y que no tiene conocimiento. Porque muchas veces te toca dentro de la industria que te piden hacer algo en lo que no te especializas, ¿no? Entonces, pues ciertas cosas que se han visto en redes normalmente son inconsistencias de grosores, normalmente son desequilibrios, normalmente son malas inclinaciones, ¿no? Que están Sí, diferentes sí. inclinaciones. Son como errores muy comunes en alguien que apenas está empezando o que no sabe y le piden hacer ese trabajo, ¿sabes? O que no se interesa o no tiene la curiosidad de saber o tener la paciencia de fijarse en esos detalles, ¿no? Que son detalles que uno como letrista o como calígrafo, llámalo como quieras, profesional de la letra, son cosas esenciales. Normalmente ahí es donde se les va todo, ¿no? Que son inconsistencias en grosores, desequilibrios. Yo creo que ahí son los errores que de repente he visto, ¿no? Sin afán Sí, sí, sin mencionar a nadie, solamente digo, Sí, sí, yo también he sí. notado muchos aspectos de error y creo que también a veces esos aspectos, bueno, desde mi punto de vista a veces los relaciono porque justo no conocen la base que es la caligrafía y a veces como que se avientan, ¿no? Como dicen, ok, pues yo puedo, o empiezan a deformar una tipografía y Sí, haciendo cosas que dices, oh, wow, sí, sí, sí. pero pues siento que ahí les falta, o sea, tal vez no son especialistas, como también se mencionó al inicio, pues no hay una especialización como tal de lettering, sino justo a veces nosotros, la mayoría que hacemos lettering, pues creo que empezamos de manera empírica o por curiosidad, ¿no? De saber qué es el lettering o el dibujo de la letra. Pero justo, a veces creo que caen esos errores porque hay gente que todavía desconoce como cierta información que creo que tal vez, y que este video también creo que puede ayudar mucho para que la gente también, si tiene interés como de acercarse a este mundo, pues igual conozca como por dónde tal vez picar, tal vez si no le interesa la caligrafía está bien, pero pues no está de más un poquito conocerla, ¿no? Si es como de, ajá, conócela y ya. No, sobre todo si tienen la curiosidad, ¿no? Sí, sí, Si tienen la curiosidad de seguir naturalmente vas a buscar más sobre caligrafía, sobre lettering, ¿no? Es un proceso que, que pude experimentar cuando no tenía acercamiento de ninguna manera. Fue en internet y fue por imitación de las cuentas que yo seguía en Instagram, cosas que yo veía Behance, ¿no? Referencias muy básicas que me fueron llevando cada vez más y más deep en la letra hasta hacerlo parte de mi día a día, mi trabajo. claro. Qué chido, y qué chido estar también ahí, güey. A ver, para ti, en el branding o en la identidad de una marca, Okay. en la creación de una marca, ¿crees que el lettering juega un papel muy importante o que aporta, o qué crees que aporta el lettering a diferencia de una tipografía? Creo que está claro, no está claro, pero creo que está claro la diferencia entre tener una pieza de lettering y una pieza de caligrafía dentro de tu identidad. Siento que em, puede ser un plus, claro, porque no estás escogiendo una tipografía bonita que te encontraste en internet, estás escogiendo un trabajo único y artesanal que lleva todo el ADN de tu marca. Ahí es la diferencia. Tan simple como eso. Siendo un trabajo de lettering, incluso siendo cualquier tipo de letra, ¿eh? No me estoy yendo a lettering a hacer cursiva. Puede ser lettering construyendo una tipografía palo seco, ¿no? Sí, sí, claro. Pero hecha a mano, te da una personalidad que no vas a encontrar en ningún otro lado. Y eso es diferenciación. Y si lo ves desde una vista macro, a la marca le beneficia ser diferente a las demás. No puedes tener una marca que tenga una tipografía que luego otra marca la va a replicar, o un periódico la va a usar, o cualquier medio impreso puede usar la tipografía de la que está hecha tu marca. Creo que una marca debe tener esa individualidad, ese uniqueness, y eso se puede lograr a través del lettering, porque estás creando la letra de cero, Claro. con toda la personalidad impregnada que tiene tu marca. Sí, justo. Sí, es que el lettering pues se puede transmitir demasiadas cosas, ¿no? Siento que a través del dibujo de letra, uf, podemos crear muchas cosas, ¿no? Muchas, demasiadas cosas, creo. Y justo también a esto quiero abordar como de ahora desde el lado emocional. ¿Tú qué emocionas? Bueno, sé que obviamente todo tu trabajo va pegado al cliente,
Pero si haces algún proyecto para ti, propio, personal, a veces que por Sí. gusto creamos muchas cosas, ¿tú qué buscas transmitir a través de esos trazos de la letra, a través de tu trabajo? O sea, solamente por gusto, tal vez. Sé que hay proyectos que van por marca y que uno se tiene que apegar a Sí. ciertas, a lo que quiere transmitir el mensaje, ¿no? El cliente, la Hablando, marca. Pero tú qué buscas transmitir a través de tu trazo, de tu trabajo. sí, justo, creo que hablando justo de los proyectos personales, eh, creo que lo que yo busco provocar es eso, es provocar algo, ¿no? Es mover a la gente de cierta manera, ¿no? Provocarla, es decir, con movimiento tal vez, o tal vez con color, o tal vez con luces, o tal vez con efectos, eh, tal vez con exageraciones. Ahí busco llamar la atención, ¿no? Lo que yo busco con mi trazo es que la gente tenga una emoción, evocar una emoción, es eso, no solo es contemplación, es que vean una emoción, que vean alguna de mis piezas y que sientan felicidad, tristeza, movimiento, que sientan furia, que sientan una explosión de color, que sientan eh, que algo está muy fino, ¿sabes? Siempre trato de llevar las cosas a un extremo donde puede evocar algo a la persona que lo ve, ¿no? Que es justo lo que dice el poder de que tiene la letra de comunicar, ¿no? Una letra te puede comunicar todos los sentimientos, ¿no? De alegría hasta tristeza, Sí, sí. darte un mensaje bueno, malo, agresivo, amigable, eh, surreal, tecnológico, ¿sabes? Lo que tú quieras. Entonces, creo que lo que yo busco en mis proyectos personales, que son letterings que yo hago solo por experimentaciones, eh, provocar algo en la gente, alguna emoción, ¿no? Que sea emocionante, que sea algo que te pueda sorprender, que te pueda llamar la atención y voltear de nuevo para ver esos detalles y ver por qué sentiste eso. Claro, por ejemplo, yo conozco tu trabajo. A mí, desde mi perspectiva, creo que tu trabajo es muy justo, con mucho movimiento. Y me encanta la paleta de colores que llegas a utilizar. O sea, siento que la paleta de colores es algo muy característico tuyo. Me gusta Gracias. como que la paleta que siempre ocupas es como, a huevo, lo hizo Pepe, ¿no? Siempre busco Lo mucho ubico. contraste entre los colores vivos, ¿no? Vibrantes, contrastes duros que veas, que hasta tengas que entrecerrar los ojos para poder apreciarlos por lo contrastante y fuertes que son. Son colores que me gusta hacer brillar, entre otros. Justo, ahorita hablando del color, de la forma, el ritmo, ¿crees que estos elementos influyen mucho en el aspecto emocional que la letra quiere transmitir? O Claro, sea, sí, son clave. Tú puedes hacer una emoción con simple iluminación, ¿no? Es decir, si pones una letra A en un limbo blanco, eh, un limbo gris flotando con luces de estudio, se puede ver más tecnológico que si la pones bajo una luz cenital con sombra dura, se puede ver algo más terrorífico, ¿no? Creo que eso lo forma todo. La emoción que quieras buscar la puedes encontrar con color, con iluminación y textura. claro. Con eso puedes evocar lo que tú quieras, aplicándola a una letra. Es decir, me estoy yendo a lo más básico, estoy imaginando una A en un limbo blanco. Si este limbo lo convierto en un limbo morado y la A la hago verde y algo liquidosa, dices Halloween, ¿no? Sí, sí, Si logras imaginarte, dices Halloween, claro, los sí, sí. colores, la textura te da eso. Y justo lo que mencionas, ¿no? El movimiento líquido, ¿no? Que ahí está ahí, ¿no? Como, Textura, ahí ajá, está textura, ahí lo visual, los colores también, morado y verde, ok. son colores. Y justo te he visto experimentar, justo la otra vez estábamos platicando y estabas experimentando ahí con café y cosas así. Y cuando vi los resultados dije, wow, o sea, realmente, o sea, yo podía haber escrito ese texto o tú podías haber escrito ese texto con otra cosa y no te iba a evocar lo que te evocó el realizarlo con una técnica más aguada, ¿no? Que justo cambia, ¿no? La perspectiva, cambia el sentir, cambia el impacto visual que el receptor cuando lo reciba, va a ser muy diferente y justo lo que el emisor quiere que pasarte, ¿no? A través del mensaje. Y justo esa vez que me estás contando y cuando llegué a verte cómo trabajabas, cómo estás experimentando, o sea, de mí me llegó como, wow, es así, es como de, pues es un impacto, o sea, es un impacto porque justo dices, o sea, yo lo podría haber hecho con un plumón y tal vez,
Pero te pierdes esa textura, jugar, pues estabas jugando con lumbre, limón, también creo que estabas ahí experimentando y dije, ok, eso no te lo da un pulmón, ¿sabes? Totalmente, No te lo da un lápiz. totalmente. Eso va mucho de la experimentación y de justo el mensaje que se quiere dar. En esa ocasión, esa experimentación buscaba dar un mensaje terrorífico, ¿no? Entonces, evocando, yéndose atrás a cómo se hacía antes el terror, eh, llegamos a ver lo importante que eran los efectos especiales, y unos efectos especiales eran la sangre falsa. Claro, Era impresionante en el momento, ¿no? Ver algo escrito con sangre te evoca terror inmediatamente. Entonces ahí yo traducí la sangre con la sangre de limón, que es el jugo de limón. Y resulta que hay un experimento químico donde cuando aplicas limón en una hoja, se seca y luego lo expones a calor, se oxida el limón y marca el papel, por lo cual puedes tener mensajes ocultos en un papel escrito con limón, porque el limón es un líquido translúcido, incoloro, un poco verde, sí, es un poco verde, pero en papel no se nota. Y cuando das calor se oxida y puedes revelar el mensaje. Entonces, esa textura que te da el limón seco sobre el papel, es difícil imaginarla y bocetarla, ¿sabes? Porque son imperfecciones a las que nuestro cerebro lo evita automáticamente, porque está concentrado en hacer el trazo limpio. sí, sí, sí. Entonces, todas esas imperfecciones que yo rescato del limón es lo que a mí me da esa sensación de terror y que al ver una simple letra, una simple gota, te ponen el mood en segundos, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos en publicidad? En publicidad tenemos que impactar al cliente en los primeros 3 segundos, si no, se nos fue la atención. Hoy por hoy vivimos en un mundo con tantos impactos que no ponemos atención a nada. Entonces necesitamos captar esa atención en 3 segundos y es uno de los trabajos que tiene la publicidad hoy en día. Bien. Sí, sí, me pareció muy interesante lo que estabas haciendo y justo también a esto voy ¿crees que los estilos de letra, tanto, sí, los estilos de letra en general, hay una infinidad creo que de estilos, influyen bastante en evocar diferentes emociones? Totalmente, totalmente, totalmente. Totalmente, y podemos, justo lo que decía, un par de ejemplos. Una letra líquida te puede evocar, dependiendo del líquido, te puede evocar terror, te puede evocar frescura. Una letra más sólida y más, a lo mejor, amplia, te da algo más tecnológico, ¿sabes? Creo que mucho dice de cómo estamos nosotros en el día a día influenciados por todos los impactos que recibimos. Publicidad, letreros, todo lo que vemos en las múltiples pantallas en el día a día, alimentan nuestro cerebro con referencias, ¿no? Entonces, eh, es fácil reconocer una tipografía de una farmacia y diferenciarla a la de una bebida energética, porque nuestro cerebro está programado a que así se ve una letra de bebida energética. Entonces es ahí donde encuentras los patrones o los arquetipos eh, que como publicista a veces tienes que tomar, ¿no? Eh, y la tarea que yo me tomo es romper esos paradigmas un poquito, ¿no? Claro. Ver hasta dónde puedes tirar la tipografía y no estirar literalmente, sino rebasar los límites de lo que es una tipografía, por ejemplo, de una farmacia y hacerlo un poquito más interesante. ¿Por qué? Porque lo que busco es la diferenciación, siempre. Sí, sí. Entonces, claro, la forma de la letra, claro que te puede evocar el sentimiento, la situación que necesites. Y yo lo aplico en mi día a día, en mi trabajo, que es justo evocar un mensaje con el mínimo estímulo posible. Ok, interesante. ¿Y podrías compartirnos algún proyecto que hayas realizado donde se involucre esta experimentación, donde, bueno, nos puedes platicar de algún proyecto tuyo en el que digas, ok, o sea, sé que tienes varios proyectos, Sí, pero tal vez uno que digas, ok, este siento que jugó un aspecto muy emocional a través del trazo de la letra, ¿no? no sé, así de bote pronto se me ocurre el proyecto Slime Mold. Em, es un proyecto de identidad que hice para la agencia en la que trabajo, donde lo que
se pedía en el brief o el objetivo de todo esto era crear una comunidad dentro de la agencia y un sentido de pertenencia. Entonces, si lo podemos decir más vagamente, se creó una identidad para un evento en el que, by the way, se crearon múltiples piezas corporativas, por así decirlo, que funcionaban como merch de la agencia misma para integrar al equipo, ¿no? Lo que se buscaba es ese sentido de pertenencia, Ok. dar a la gente diferentes ítems que le hagan sentir perteneciente a algo, a este organismo, ¿no? Creo que ahí experimenté mucho con la forma de la letra, basándome en lo que es un slime mold. Resulta que es un hongo con inteligencia propia, que no es un organismo con inteligencias independientes que juntos trabajan para un bien común, Ok. ¿no? No es un cerebro que maneja las cosas, sino son inteligencias diferentes que trabajan colectivamente para Justo. lograr algo. Ok. Entonces, pensando en todo eso, en el mundo de los hongos, en el mundo de la plasticidad, de la elasticidad, ¿no? Creé una tipografía líquida que evocaba todo ese sentimiento de evolución, de crecimiento orgánico, de conexiones orgánicas, que son las conexiones que se generan dentro de la agencia, las conexiones entre los creativos, entre los cuentas, entre los estrategas. Esas conexiones son las que funcionan para que salga el negocio adelante. Todo eso lo traducí gráficamente en unas letras líquidas y en un monograma que engloba la W, K, la M y la X, que es Weidenken en México. Todo está conectado, todo parece viscoso, todo parece parte de una sola misma pieza. Y creo que esa experimentación me gustó mucho porque me permitió llevar la letra justo a su límite de casi no lectura, ¿sabes? Claro. De que ya casi no se lee. Hasta ese límite me gusta porque te hace poner atención en la pieza y en lo que tardas en descifrarla ya estás viendo los detalles por los cuales me preocupo yo, que la textura, el brillo, ¿no? La profundidad, el volumen, lo loco de los trazos, el movimiento que puedes llegar a sentir. eh, Creo que es lo emocionante de poder crear estas diferentes piezas y luego plasmarla en cosas que iba a usar la gente en el día a día. Cosas como un portavasos, cosas como una gorra, había hoodies, había playeras, había imanes, había termos, había infinidad de cosas y todo este branding y todo este concepto de Slime Mold se plasmó en estos items y creo que fue un proyecto emocionante, un proyecto grande, nunca había producido tanto en masa como en esta ocasión y creo que vale la pena echar un vistazo a la exploración que se hizo, ¿no? Porque justo ahí se logra ver cómo la misma letra te puede estar comunicando todo un concepto detrás. Y justo la adaptabilidad, ¿no? De que el logo se pueda adaptar a Claro, diferentes ítems, o bueno, diferentes aplicaciones, ¿no? Donde también, y se funcione. Sí, sí, he visto ese proyecto también, y incluso sí está interesante porque al principio lo ves como una composición y ya después vas viendo que todas las letras están como juntas, pero sí está interesante. Yo creo que también ahí lo pondré para que la gente igual sepa de lo que hablamos. chequen el Y, link aquí. Excelente. y bueno, aquí ¿crees, tú has trabajado en proyectos de lettering donde funcionen como identidad visual o como alguna memoria colectiva o algo más cultural? ¿O no has tenido toda la oportunidad de adentrarte en esas Mm, áreas? híjole, creo que de impacto cultural, mira, he estado en varias colaboraciones con otros artistas en los que generamos piezas por un movimiento cultural. En este caso no fue un movimiento cultural, más bien, ahora que recuerdo, era un movimiento social que apoyaba a que México saliera del temblor, de la mala situación que tuvimos con el temblor Claro. de 2017, creo, ¿no? Eh, entonces, esa fue una participación que tuve con un colectivo de varios artistas letristas, donde generábamos varias piezas y se crearon, hasta donde entiendo,
se replicaban esas piezas para juntar dinero y apoyar a la gente que había tenido problemas con, con Con el el temblor. incidente del temblor, ¿no? Ajá, con el incidente de temblor. Entonces, yo creo que esa fue que ahorita que recuerde, ¿no? Mi aportación, no es cultural, más bien es Sí, social, ecosocial, pero es social, interesante. Justo también eso es lo que iba, o sea, ¿crees que el lettering pueda tomar justo una forma tanto de expresión o de forma de resistencia o expresión social? Y justo creo que tú estás compartiendo justo esto, ¿no? claro, De, claro. de, de que sí, pues sí, la letra creo que, como puede estar en todas partes, creo que también puede abordar diferentes temas, ¿no? Creo que lo acabamos de ver y es un movimiento muy, muy claro y muy reciente lo que pasó con los rótulos. Si bien es una rama de la letra, no es lettering en sí, es rótulo. Pero el rótulo tuvo un papel importantísimo en la resistencia a no dejar nuestra cultura. Claro. Hubo un momento donde nos quitaron los rótulos en ciertas partes de la ciudad y fue la misma letra la que se defendió y ahí es donde te das cuenta de que dices, wow, la letra cuando forma parte de la cultura tiene un peso importante porque la Sí, gente está sí. acostumbrada a tener esa interacción con las letras, ¿no? Al cambiar las letras ya no te sientes cómodo porque no es con lo que creciste. Entonces, claro, la letra forma parte de la cultura desde siempre. Sí forma una identidad cultural. Creo que México, pues justo el rótulo, las barras de sonideros, pues las barras pintadas, ¿no? Como de publicidad, igual ya creo que es parte de nuestro día a día y ya es una apropiación, ¿no? Una identidad prácticamente cultural. Y qué chido que también lo haga en movimientos sociales como en el que participaste, Sí. porque creo que también, pues no, la letra se puede aplicar en diferentes tipos de proyectos. A ver, regresemos un poquito a tu camino, ya que nos desviamos un poquito. ¿Qué influencias para ti han marcado en tu trabajo? ¿Qué Sí, qué influencias? influencias artísticas, algunas personas, la música, las redes sociales? A ver, para mí lo que ha influenciado a tener este descubrimiento letrístico, por así decirlo, ha sido mi curiosidad para ver qué tanto puedo llegar con esto de las letras, ¿no? Que empezó como un gusto, un hobby, algo que hacía de inercia. Primero está mi curiosidad, ¿no? Y obviamente vienen muchas referencias a la mente, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando empecé a ver a Faust, es un grafitero de Nueva York, eh, las piezas que sacaba y luego también bocetaba. eh, Me gustaba mucho. Un referente mexicano, It's a Living, yo creo que uno de los grandes referentes mexas de esta época. Sí, sí, eh, ha logrado muchísimo con su caligrafía. Ha llegado a todas las partes del mundo a exponer su trabajo y creo que es una gran referencia el que algo que te guste tanto y te apasione te puede llevar a cualquier parte del mundo tan alto como él, ¿no? Yo creo que podría ser una de mis referencias también. Eh, Ahí en más, eh, tengo muchas referencias en la cabeza gráficas, y no tanto clavado en las letras, ¿no? Me gusta no ensimismarme en el tema, sino poder tener apertura a ver otro tipo de expresiones gráficas y artísticas, ¿no? Pero si me preguntas, yo creo que empezamos con esos dos, o sea, el Faust por el manejo del graph, el tag, a una escala gigantesca, muy representativa de la ciudad de Nueva York, y a It's a Living simplemente por Mexa y porque ha llegado a todo el mundo. Este, Creo que es un gran referente moderno de hasta dónde puede llegar la letra mexicana. claro, y aparte justo ahorita que me comentas estos referentes y que los ubico afortunadamente creo, este, creo que sí tienen algo, igual hay como que se ve que son algo referentes, porque justo It's a Living, sus colores, ¿no? Como que esa parte. Pero obviamente cada quien tiene su personalidad, tú tienes tú ya tu propio estilo que también es muy marcado. Yo creo que si veo un trabajo tuyo también ya es como, fue, ¿no? Este, por ejemplo, yo tenía la fortuna de conocerte, pero no conocer en persona, sino solamente por redes y El trabajo. pues yo me imaginaba ahí una persona, pues sí, Diferente. diferente, ¿no? Y ya también yo creo que también muchas personas igual a mí me han cuestionado de
pensamos que eras más viejito, ¿no? Por un trabajo yo. Ok, pero eso es interesante, que justo también la letra al fin de cuentas da una personalidad también al artista, ¿no? Como Sí, da un estilo y que a veces pensamos que es así y realmente es otro tipo de persona, ¿no? Y justo no sabemos nunca quién está detrás de cada proyecto y qué interesante conocer tus referentes y que creo que sí, a veces creo que los referentes no sabemos o no saben lo que pueden llegar a aportar, ¿no? A veces creo que te considero a ti y a mí como que generar contenido en redes y lo subimos, pero pues también creo que podemos llegar a inspirar a alguien y eso también es un gran aporte. claro, ese es el objetivo. Yo siento que Y el compartir, creo que el compartir cosas siempre es muy, muy interesante y el compartir, el simple hecho de estar aquí en esta plática es el querer compartir el conocimiento y la experiencia de nosotros con el simple objetivo de que las personas que van empezando puedan tener una visión más amplia de cómo es la industria, o al menos en este tiempo, cómo está haciendo, con los problemas con los que nos enfrentamos y cómo los solucionamos. Es un shortcut a su carrera para poder agarrarse de ahí y darles más herramientas para llegar más lejos, más rápido, ¿no? Entonces, claro, güey, creo que el buscar inspirar a la gente es algo muy cool, al menos que yo lo aplico, porque a mí me gusta, así como yo siento admiración por los que siento admiración, me gustaría evocar eso y poder dar ese empujoncito a alguien más que no se decide sí, 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 si aventarse o no, ¿no? Digo, es una decisión tampoco no debido a muerte, pero es algo que sí te puede cambiar la vida, ¿no? Dedicarte a las letras, quieras o no, al menos lo digo personalmente, eh, el dedicarme a las letras fue un diferenciador que yo creo que sin tener este skill, no sé si hubiera llegado tan lejos como he avanzado, ¿no? En esta claro, carrera. sí, sí. Y por ejemplo, ¿tú crees que tu entorno, tanto la ciudad, justo donde vives, influye mucho en la práctica del lettering, de tu lettering? Por ejemplo, tal vez el salir a la calle, ¿no? Y el Sí. simplemente hecho de ver una inmensidad de publicidad, crees que influye en tu práctica? O sea, en ver En mi cómo entorno, sí en tu entorno. el entorno claro que influye en, en- en cómo se desarrolla mi letra, porque mi entorno es mi referencia, es mi mundo, ¿no? Es mi referencia visual, mi entorno. Por mucho que pueda ensimismarme o meterme a internet a escarbar, creo que las referencias físicas y con las que convives son más valiosas porque te habla más de una cultura en la que estás tú viviendo, ¿no? Y eso es importante poder expresarlo o aportarlo, ¿no? De cierta manera. Es como una cierta representación, si así lo quieres llamar. El entorno que me rodea, claro que influye en cómo se desarrolla mi creatividad. Claro, y por ejemplo, las redes sociales y las colaboraciones que has llegado a realizar, ¿crees que cómo han aplicado en tu desarrollo profesional? ¿Crees que han sido de gran importancia? El tener colaboraciones, el poder estar en redes sociales. Creo que también el estar en redes sociales hoy en día es parte fundamental estar. Es necesario. Sí, sí. Pero ¿crees que sea un desarrollo importante en tu práctica, bueno, en tu desarrollo profesional? Si bien yo nunca fui una persona que haya explotado en redes sociales, eh, no tengo muchos seguidores. Sin embargo, los seguidores que tengo los he tenido desde siempre, ¿no? Son como seguidores fieles que tengo y somos una comunidad pequeña, pero que siempre está como apoyando mi trabajo y le gusta lo que hago, ¿no? Eh, ha tenido varias colaboraciones y me ha ayudado justo a conocer a más personas dentro del ámbito del área de las letras, ¿no? El colaborar en un principio con Chisco Romo, ay, se acabó la A luz. ver, espera. Una pausa, amigos. Justo la pregunta que te estaba haciendo y que se cortó esto. ¿Qué papel han tenido las redes sociales o las colaboraciones que has realizado en tu desarrollo profesional? Creo que he tenido mucho peso y no tanto en followers, ¿sabes? Porque si bien no tengo una comunidad gigantesca, creo que las colaboraciones me han ayudado sobre todo a conocer a la gente de la comunidad de las letras, ¿no? He tenido la fortuna de ir a un par de letrásticas y ese tipo de eventos que celebran las letras.
y he conocido a gente que admiro, por ejemplo, a Elio Tupac, lo conocí hace un par de años, ¿no? Y entonces creo que eso es lo que me ha ayudado más en la interacción en redes, ¿no? En conocer a la gente, en hacer comunidad, en rodearme de personas que también les guste, les interese la letra, ¿no? Creo que eso es lo que más me ha llevado de esas colaboraciones y lo que más he ganado y lo que Al fin más de he recibido. cuentas, pues sí genera un desarrollo profesional, ¿no? A veces tal vez conoces a alguna, cómo practica esa persona, cómo boceta, cómo conceptualiza. Porque Sí, también en ese tipo de festivales, pues conocemos, hay talleres, hay pues maneras, ¿no? También de enriquecernos. Creo que ayuda mucho también que hay ese tipo de festivales relacionados a la letra, hablando de lo que haya. se extrañan, sí. Sí, sí. De repente, sí, se extrañan. A veces de repente uno ya no tiene tanto tiempo como gustaría Sí. tener, pero sí son, creo que también ayudan bastante mucho en el desarrollo profesional. A mí creo que también tengo la oportunidad de ir y me han aportado mucho. Pero qué interesante que también hables tú de ellos, ¿no? Que también a ti sientes que te Sí, consideran. claro, claro, porque mira, ahora sí que me muevo en el mundo publicitario y me muevo en el mundo de las letras. En los dos estoy, ¿sabes? Como que ni uno ni en otro, pero estoy en los dos. Entonces, es como ese espacio seguro, ¿no? Estar en las letras porque es como que compartes algo más cercano. En la industria de la publicidad puede ser de repente muy, muy frío, muy superficial, porque pues es la publicidad y así se maneja, ¿no? Así es la industria. No es crítica, es una descripción de cómo es. Y está bien, ¿no? Así es como debe ser, así es como funciona. No pasa nada con eso. Pero la comunidad de las letras es un espacio donde puede expresar un poco más la libertad gráfica y creativa en cuanto a la letra, ¿no? Que a veces se ve limitada en la industria publicitaria por los lineamientos gráficos de cada marca, ¿no? A los que tienes que adecuar. Y estar de este lado de la comunidad me da una apertura y también me genera me da mucha inspiración, ¿no? El conocer a esos artistas en personas, también saber sus procesos, platicar con ellos, compartir, Claro, ver su obra, el talento mexicano, que hay un chingo. eh, entonces creo que es importante tener esa comunidad, ¿no? Esa comunidad y es sí, es esta variación entre esos dos mundos donde en me siento seguro y libre creativamente y me da de comer. claro, sí, sí, sí. Pero qué interesante que estés en los dos mundos, ¿no? Sí, Es bueno siempre adentrarse a mundos diferentes. Creo que a veces también arraigarse solo a uno, como justo lo que decías, de quedarte en solo tu lugar, a veces pues, llega a ser abrumador, un poco repetitivo, y salirte, ¿no? Como a explorar. Dices, ok, está interesante. Muy, sí, muy sí, sí. interesante. A ver, tú, esta disciplina del lettering, ¿cómo la ves a futuro? Crees que haya más cercanía, más formas de acercarse a la letra? ¿Cómo lo ves? O crees que se pueda desarrollar de manera más profesional? ¿O Mm, cómo ves el futuro del lettering? Si bien todo es incierto, Sí, eh, eh, como yo lo veo de una manera optimista, es pensar en el valor que en algún punto, que ya se le da, pero se le puede dar conforme vaya avanzando tiempo el valor que se le puede dar a la letra escrita, ¿no? Hecha por un humano. En un tiempo donde todo va avanzando tan rápido, donde todas estas cosas las puede hacer un prompt, eh, eh, habrá una sobresaturación de esto, habrá una saturación de estas piezas generadas artificialmente, donde el hartazgo lleve a la comunidad a voltear a ver lo que es original y hecho por un humano. claro, sí, sí, Suena raro decirlo, pero hecho por un humano. Y darle el peso y el valor que requiere, ¿no? Cuando más esté escaso es cuando más va a valer. Y estamos llegando al punto donde ya es escaso incluso que la gente aprende a escribir. sí, Hoy por hoy la gente aprende a teclear antes que escribir. Suena raro, pero es una realidad, ¿no? Entonces, creo que conforme pase el tiempo,
más valor se le va a dar a quien sepa escribir y quien sepa escribir bien. Claro. Y eso lo digo por la letra bella, ¿no? Que es la caligrafía, ¿no? Y quien sepa dibujar la letra va a tener un valor agregado en un mundo donde todo va a ser generado artificialmente. Entonces es como si fuera un mensaje esperanzador, pero también es triste porque es una gran ola, como decía hace rato, es una gran ola que tenemos que esperar o Sí, sí, tenemos es que como, aguantar. ahí viene, pero Ahí viene aguantar. y es aguantar vara y seguir ejerciendo la letra desde nuestra cancha. Yo, desde mi cancha, que es la publicidad, tratando de hacer piezas únicas y que la gente creativa en la publicidad le da ese valor, porque ninguna otra marca puede tenerlo, porque no es una tipografía, es algo generado a mano. Ese es el plus que yo doy y como yo aporto a las letras desde mi cancha, que es la publicidad en medios masivos a nivel global. Claro. Eso es con lo que yo puedo aportar ¿sabes? En seguir, mantener viva el lettering y la caligrafía. Entonces, habrá otras canchas como el tatuaje, habrá otras canchas, el muralismo, donde cada quien puede defender las letras desde su trinchera. Entonces yo digo que en un momento, poco a poco, desde nuestra trinchera se va a hacer mucho más valorado cuando las máquinas lo hagan y haya menos personas que sepan hacerlo. Sí, sí, claro. Un futuro interesante. Un futuro Sí, que sí, no, parece no, no lo había prometedor, analizado desde pero esa perspectiva, pero si lo ves así sí, sí, es, sí. en un punto, Ya todo va a nadie, estar optimizado, ya nada va a estar hecho al momento, hecho análogo, en un hecho punto nadie va a saber la poder optimización. escribir su nombre, Sí, sí, claro. ¿no? Entonces, Ya no es enseñan bastante caligrafía, en teclearlo. algún momento en las escuelas enseñaron caligrafía, ahorita ya es nulo, creo. No, no sé, hace mucho no voy a la escuela, pero no sé si hoy por hoy les enseñen caligrafía o, ¿sabes? Esos Así, ejercicios según que yo creativos. tenga entendido, ¿no? Porque sí he No cuestionado sé, algunas preguntas, o sea, personas que tienen hijos, ajá. y les pregunto, oye, no sé, la pregunta así de, ¿en la escuela les dan caligrafía? No, pues no, también hay gente ya más joven que tal vez conozco, como de veintitantos, y wow, gente joven. Y le pregunto, y también sí, ya no es como que les enseñaron caligrafía, Es muy ¿sabes? fácil teclear. Yo a mí me tocó, pero creo que fui de los últimos años, que creo que... También a mí, yo recuerdo mucho en segundo de primaria, Ujú, tuve una maestra, la maestra, no recuerdo cómo se llamaba, Laura, algo así, era la maestra Laura. Ella nos obligaba a escribir todo en cursiva, solo porque a ella le gustaba la cursiva. Y ok. entonces eso fue como aprendí a hacer letra cursiva de a huevo, porque la maestra no recibía una tarea que fuera en letra script, ¿sabes? O sea, Sí, es que entonces, antes eran unos regímenes, no, no sé, había como sí, ciertas reglas y entonces esa maestra, ahora que lo pienso, me dio las bases de caligrafía. de caligrafía, porque para mí era súper difícil hacer mayúsculas, capitales En caligrafía. en cursiva. Y con ella aprendí de a huevo y nos A obligaba ver, y ahí fue donde conocí amor y odio, güey, ahí amor y hubo. odio. Sí, fue impuesto un poco, pero ¿quién diría que algo que fue impuesto por una maestra En algún momento en algún influyó. momento iba a ser algo que fuera un diferenciador en mi carrera? Ve, las vueltas de la vida, Gracias, los maestra caminos de Laura. la vida. ¿Tú qué crees que hace falta, justo en el ámbito del lettering, qué hace falta para que se reconozca ya como un campo profesional o que lo sea considerado, soy un profesional de lettering, ¿sabes? Tiene Sí. que haber espacios, tiene que hacer, o sea, de alguna manera tiene que hacerse ver y hacerse ver funcional y que aporta de alguna manera, ¿sabes? Eh, Creo que espacios donde yo sé que existen, sí existen espacios, sí existen festivales de letras, pero no sé si se queda muy en un nicho cerrado de las mismas personas que van y se enseñan su trabajo
y cada quien regresa a su casa, pero no hay una expansión, se queda entre nosotros nada más. Entonces, ¿sabes? Como tener esos espacios donde se invite a la gente o pueda llegar a más gente, eh, creo que son necesarios para darle ese peso, y teniendo ya ese peso, ya se le podría dar esa consideración, como una profesionalización. una profesionalización en sí, porque se queda todo en muy nicho, Sí, sí, y no necesariamente tiene que ser pequeño. académico, o sea, puede ser justo como dices, en eventos o en reuniones donde hagan Sí, nada más impacto, un cosas. impacto social dentro de la comunidad. Por espacios me refiero a talleres, a fiestas, a exposiciones, a concursos, a algo que aporte a la sociedad, güey, no sé, un río, y todo este río va a ser para grafitear letras, nada más. Así ves que los niños ven cómo los chavos pintan, cómo se interesan, entonces aprenden, porque dice, claro, las personas lo hacen por el bien, porque lo vi en un evento social que estaba aportando algo, ¿sabes? Es como hacer, darle esa vista de lo divertido y de lo cool que puede ser estar dibujando letras. Qué tanto impacto, justo lo que estás haciendo, es qué tanto impacto pueden tener en la sociedad las letras, güey, algo tan simple con lo que convivimos al día a día. Si cambiamos algo, güey, podemos hasta, ¿sabes? Como generar toda una emoción en comunidad, ¿sabes? Sí, ¿Sabes? sí, sí. A lo que me refiero es el ejercicio de la letra. Siempre su función ha sido comunicar. Entonces, creo que podemos usarlo de esa manera, comunicar de mejor manera, usando más consciente la letra. Y a ver, pues como pregunta final, muy buen amigo Pepe, Vamos al final. ya cerramos con esta. Gracias por tu tiempo, amigo. No, Y gracias. como pregunta final es, ¿tú qué consejo le darías a alguien que quiere adentrarse al lettering o que quieres ya hacer, o que tal vez está adentrado pero quiere tal vez profesionalizarse un poco más o tener, bueno, qué consejo tú le darías a esa persona que Mm, está adentrándose? Para las personas que están empezando en el lettering, em, como en todo, em, ¿cómo decirlo? Como en toda profesión, em, lo que importa es la constancia. Entonces, el dibujar diario es algo que debes tener como implícito en tu día a día. No te toma más de 10 segundos hacer una A, una Z, la letra que más difícil te parezca, em, y probar estilos diferentes. Yo les diría, no se casen con un estilo, experimenten siempre. La letra es tan libre que quedarse en un solo estilo solo porque ese ya te salió, creo que es un error de principiante. Decir, este me gustó, este me sale y no voy a explorar nada más. Entiendo que puedes llegar a tener un estilo, pero nunca se casen con un estilo antes de explorar. Claro, sí, sí. Si al final de cuentas ese primer estilo era su estilo, todo cool, pero sí exploren, ¿no? Entonces es eso, constancia, exploración, y siempre tengan curiosidad, siempre curiosidad, la curiosidad a donde te lleve, a materialidad, a color, a textura, volumen, a donde te lleve la curiosidad, a donde quieras conectarlo, pero hazlo con la letra. Ya, yo creo con eso van a ser las cosas que van a hacer que su trabajo tenga algo relevante detrás, Claro. algo que lo soporte y que no solo sea hacer letras bonitas. Creo que es eso. Letras bonitas hace muchas personas y qué chingón, pero no te puedes quedar hablando de lettering en hacer solo letras bonitas, Sí, sí. porque en esencia eres un ilustrador, ¿no? Eres un ilustrador que no se puede quedar clavado en, en cierto estilo, en cierta estructura. Entonces, explora, explora, ese es el consejo que yo daría.
y que es eso, que no dejen de explorar y de ser curiosos. Ah, huevo. Gracias, amigo. Pues sí, creo que gran aporte, creo que sí, la constancia es importante. Y pues amigos, exploren. Creo que explorar, sí, el explorar, el estar haciendo pruebas y errores, siempre, Sí. pues siempre nos da otro tipo de perspectiva, tanto hasta Equivóquense más, hasta en la vida, ¿no? Creo que el equivóquense más. equivocarte te da enseñanza, justo. Solo se aprende del error. Sí, concuerdo. Amigo, pues muchas gracias. Creo que pues agradezco mucho esta plática, este espacio, el que nos hayas compartido, pues, pues tu experiencia, que nos haya sido de gran aporte. Creo que tus palabras, tu conocimiento es enriquecedor, no tanto para mí como para la gente que va a llegar a ver esto, que, que justo es enriquecedor el conocer desde tu perspectiva y justo desde la publicidad. También más adelante voy a tener, bueno, a invitados desde, que van a abordar tal vez un poquito desde el tatuaje, desde otras disciplinas, ¿no? Sí. Pero cómo la letra puede interactuar. Pero agradezco mucho tu aporte, tu conocimiento y bueno, que nos hayas brindado tu experiencia en esta entrevista. Y pues nada, solo que agradecerte y pues ya estaremos ahí platicando, Hermano, serás parte de este proyecto y todo. igual, agradezco el acercamiento, el interés en conocer de mi proceso, de mi carrera y de mi opinión en cuanto a las letras y cómo expresan y cómo aplicarlas en mi rubro que es la publicidad. Gracias, agradezco el espacio también para poder dar el punto de vista creativo Claro. desde esa trinchera. Y creo que es importante en todo ámbito creativo o en todo ámbito artístico, incluso ahora laboral, el saber los procesos por los que pasan personas que, que son creativas o que tienen otros talentos no administrativos o corporativos para el mundo laboral, por así decirlo, ¿no? Eh, Créelo o no, pero somos un porcentaje pequeño que puede decir que vive de la creatividad o de las letras. A nivel, sabes, Sí, sí, sí. global y laboral, somos un porcentaje pequeño. Y pues nada, estar agradecido de que este punto de vista pueda ser expuesto, eh, porque creo que es importante darle el valor que merece y la relevancia que tiene tanto artísticamente como culturalmente, cómo lo aplicamos. Y nada, ya me extendí, muchísimas gracias, y nada, cuando quieras, Juan. Amigo, muchas gracias. Pues nada, agradecido nuevamente. Un gusto tenerte como amigo, tenerte como invitado y que seas parte de mi proyecto. Creo que, pues no sé, el mundo tal vez nos unió también justo en algún festival. Tuve el honor de conocerlo en un festival en el cual pues hubo una fiestita ahí por Cholula y yo no sabía quién era Pepue, justo como tampoco sabía quién era Omar. Nos conocíamos por redes, pero nada más hasta ahí. Sí, sí, sí. Y ya de repente fue como, es Pepue, es Omar, y ahí, de ahí coincidimos. Y después ya hubo una amistad ahí. Qué chingón. Y no, pues nada, agradecido de conocerte. Creo que he aprendido mucho de ti cada vez que platico contigo. Igual, cabrón, lo mismo. Y pues justo también queremos, bueno, o quiero en este proyecto darle un enfoque distinto a la letra, donde también lo podemos ver desde aspectos emocionales, sociales, culturales. Y la letra está en todas partes, así que pues es la representación de la palabra hablada, así que pues debe estar en todas partes, pero podemos pues justo darle algo emotivo o una característica única a cada letra si queremos transmitir algo. Pero ya eso lo verán en mi tesis. Así que, pues nada, amigo, agradecido. Y pues este proyecto esperemos que continúe y conociendo diferentes perspectivas de otros artistas y otros amigos igual. A ver, chingón. Un gusto, amigo. Muchas gracias. Estamos aquí y pues nada, es todo. Adiós. Gracias.